Veamos cómo se comunican un dato mediante un protocolo síncrono, dos circuitos secuenciales o en particular dos procesadores de propósito específico. Tenemos el emisor con su señal de reloj y el receptor que tiene la misma señal de reloj que el emisor, CLK. Que tengan el mismo reloj es imprescindible para que puedan comunicarse con un protocolo síncrono. Dibujamos el bus de datos de n bits que va del emisor al receptor y la señal de validación del dato que llamaremos val, que también va del emisor al receptor. Supongamos que el protocolo que han acordado los diseñadores de los dos circuitos dice lo siguiente: que se va a comunicar una secuencia de datos, que la señal val valida cada uno de los datos a comunicar, de forma que en el mismo ciclo en el que val vale 1, el dato a comunicar está en el bus. También dice el protocolo que los datos se enviarán separados dos o más ciclos. Esto es importante que lo diga el protocolo para que el receptor cada dos ciclos esté preparado para recoger el dato del bus. Dibujamos ahora un cronograma con la señal de reloj de ambos procesadores y marcamos el ciclo en el que se va a transferir un dato de la secuencia mediante una flecha en los flancos ascendente de final e inicio de este ciclo. En este ciclo, pasado un tiempo desde el inicio del ciclo, se pone a 1 la señal val, indicando que en este mismo ciclo el dato a comunicar está en el bus data. Dibujamos el cronograma del bus data y de paso ponemos el nombre del bus, que se nos había olvidado antes. Así que, pasado un tiempo desde el inicio del ciclo, se estabiliza el dato en el bus. El tiempo mientras el dato está en el bus lo dejamos en blanco, en limpio, y rayamos o ensuciamos o tachamos el valor del bus en los ciclos siguientes y anteriores al ciclo que nos interesa, para que se vea así más claro el dato válido en blanco. Este es un ejemplo de cronograma para enviar un dato del emisor al receptor que debe cogerlo, cargarlo en uno de sus registros al final de este ciclo. Veamos qué hace el receptor para coger cada dato de la secuencia. Para ello, dibujamos el grafo de estados de la unidad de control del receptor. Cada dos ciclos, el receptor se debe encontrar en un estado de espera, esperando a que la señal val valga 1. Ya que, recordemos, los datos de la secuencia pueden llegar a la velocidad máxima de un dato cada dos ciclos, aunque también pueden llegar más separados, claro. Si estando en este ciclo de espera la señal val vale 0, el receptor pasará al ciclo siguiente a este mismo estado de espera. Pero si val vale 1, al ciclo siguiente pasará a otro estado, en el que ya ha tenido que coger el dato del bus, porque el dato estaba presente en el bus en el mismo ciclo en el que val valía 1. Dibujamos el registro que tiene el receptor en su unidad de proceso, a cuya entrada de datos le llega el bus data. Este es un registro con señal de permiso de escritura, señal de carga, que llamamos LDR. El bus lo dibujamos en azul, ya que es alimentado por el emisor. Para que se cargue el dato del registro del receptor, la unidad de control del receptor debe poner a 1 la señal LDR cuando está en el estado de espera. Al final del ciclo de espera siempre se carga el registro con el valor del bus, siempre, independientemente del valor de la señal val, que es una señal de entrada a la unidad de control del receptor. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la señal val valía 0 durante el ciclo de espera, el dato cargado en el registro no es el dato válido. Pero esto no es ningún problema, ya que al ciclo siguiente se vuelve a estar otra vez en el nodo de espera. Pero si estando en el nodo de espera la señal val vale 1, al ciclo siguiente se pasará a otro estado,
y el dato cargado en el registro al final del ciclo de espera sí que es el dato válido. De esta forma, cuando el receptor está en el nuevo nodo, al ciclo siguiente de que val valga 1, la salida del registro contiene el dato enviado por el emisor. Vemos que se ha producido la comunicación correcta del dato, porque los dos sistemas, el emisor y el receptor, hablan el mismo idioma. Los dos entienden lo mismo cuando se habla, en el protocolo, de ciclos.